En este momento nos encontramos justamente con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, a quien le doy la bienvenida y le agradezco de antemano que nos acepte la llamada. Muy buenos días, ministra. Muy buenos días, Gila. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted por atendernos, ministra. Bueno, el éxodo continúa, la gente continúa regresando a sus lugares de origen, a sus provincias, pero muchos de ellos, ya lo hemos visto, ¿no? Muchos de ellos tal vez tengan el COVID y no necesariamente practicándoles las pruebas rápidas vamos a poder determinar si es que tienen o no el COVID, porque ya hemos visto el margen de error que tienen las pruebas rápidas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué está haciendo el gobierno justamente para evitar eso y para poder además ayudar a las personas que sí están bien, que retornen a sus lugares de orígenes? A ver, lo primero que tenemos que entender, y en la línea de lo que ustedes estaban comentando, es que cada persona es responsable, ¿no? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad en sus manos, ¿no? El Perú está en nuestras manos, efectivamente. Y entonces, la premisa de la que tenemos que partir es que las personas tenemos que hacer el aislamiento social en donde nos encontramos. Esa es la premisa. Y por eso la idea es que uno no se mueva de un lugar al otro, porque lo que hace es, si lo tiene, mover el virus. Pero sabemos que pueden haber casos excepcionales, a los que llamamos justamente humanitarios, donde una persona de repente estaba por una enfermedad o por una consulta médica en una ciudad como Lima, pero su lugar de residencia habitual, toda su vida, su familia, todos sus contactos, todo, está en una región, Madre de Dios, Tumbes, Cusco, la que fuera. O de repente era una persona que había venido a trabajar eventualmente por 3 meses. Los meses de verano, muchos jóvenes vienen cuando no hay campaña agrícola en su región y después en abril se regresan. Pero los agarró justamente la cuarentena. Pero toda su vida, todo está en su región. O tenemos casos también en los cuales un miembro de la familia trabajaba en Lima, trajo a su esposa, sus hijos, ¿no? Su pareja, vivían en un cuarto alquilado, y con esa situación le cortaron el contrato. Entonces, se ven en una situación en la que ya no van a tener cuarto, no van a tener habitación, tampoco van a tener sueldo, y entonces no tienen medios de subsistencia. Hemos encontrado diferentes condiciones, diferentes perfiles de las personas que necesitan retornar. Entonces, lo que nosotros pedimos es que nos ayuden a hacer un procedimiento de retorno ordenado, justamente para evitar que personas que tengan el virus puedan retornar y contagiar a otros sin saberlo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el sistema que se ha planificado? Nosotros tenemos una relación con los gobernadores regionales, cada uno abrió la lista para saber quiénes de sus regiones querían retornar. Y eso nos da la idea de la dimensión. Hay gobiernos regionales que han recibido el pedido de 15.000 personas, hay gobiernos regionales que han recibido el pedido de 5.000 personas. Y el gobierno regional lo que hace es identifica a todas esas personas y empieza a analizar justamente la prioridad. Y la prioridad se va dando por esas condiciones que cada uno tiene. Hay algunos que todavía tienen techo, pero de repente no tienen alimento. Hay otros que tienen cuestiones médicas, y así sucesivamente. Entonces, el gobierno regional define la lista de prioridad, que en función de eso la envía a INDECI. Coordina con la presidencia del Consejo de Ministros, y entonces se empieza a organizar el retorno de esas personas. Pero esto es una combinación de cosas, como tú bien decías. ¿La prueba rápida es importante? Por supuesto que sí, porque nos ayuda a detectar las personas que ya han desarrollado el virus, y entonces, que tienen el virus, entonces esas personas se quedan. Pero sola la prueba rápida no es 100% segura, entonces tiene que estar combinada con una cuarentena. Y esa cuarentena se puede realizar en Lima o se puede realizar en la región. Pero ambas cosas tienen que estar asociadas. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? El gobierno regional manda la lista a INDECI, INDECI ubica a las personas, a esas personas se les convoca en una hora, en una fecha, a un lugar, y de ahí se toma la prueba rápida. Las personas positivas se quedan aquí y van a la Vía Panamericana o a otro establecimiento donde tenemos positivos, y los negativos se embarcan a su región, los trasladan a INDECI.
Cuando llegan a la región, los recibe el gobierno regional y los pone en cuarentena en diferentes establecimientos que el gobierno regional ha establecido. Y después de 14 días de cuarentena vuelven a pasar una prueba rápida, Ajá. con lo cual podemos estar seguros de que los que habían estado contagiados, como están en cuarentena, no están teniendo contacto con otros, podemos identificarlos y entonces se les separa también y los otros ya pueden retornar a sus casas. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? ¿Por qué hemos visto gente en las calles? Porque este proceso, como verás, tiene pues una logística, tiene que pasar la prueba rápida y hay mucha gente que por impaciencia y muchos otros, por falta realmente de medios de subsistencia, se han volcado a la calle porque dicen yo no puedo esperar, no tengo que comer, quiero regresar caminando, ¿no? O sospechan también que pueden tener el virus y no quieren pasar por la prueba. Entonces, lo que hemos dicho nosotros ha sido identificar 3 lugares de albergues transitorios. Tenemos uno en Ancón, tenemos uno en Lurín y tenemos uno en Ricardo Palma en Chosica, cada uno para albergar 500 personas. Y la idea es que cualquier persona que esté en esta situación de vulnerabilidad, en vez de que salga caminando a su región y esté arriesgando su vida y la de otros, y también se esté arriesgando a contagiarse en estas aglomeraciones, pueda realmente tener un lugar de asilo temporal, digamos, ¿no? Un albergue temporal. Ahí los empadronamos y chequeamos con su región si tiene capacidad para recibirlos, para hacer su cuarentena. Y entonces le mandamos la información a la región de las personas que hemos ido identificando en la calle o en las carreteras, y esas personas son analizadas por su región. Básicamente trabajamos también con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para hacer ese análisis de vulnerabilidad, y luego de ello, si la región tiene capacidad de recibir a estas personas para hacer su cuarentena, se organiza el traslado. Y normalmente pueden estar 2, 3, 4 días con nosotros y se traslada a su región con el mismo protocolo que ya les describí. Sí, pero hay además... otros casos, por ejemplo, la gente de Loreto, la gente de Piura, la gente de Lambayeque o de Tumbes, en este momento no pueden retornar a su región porque no hay condiciones en las regiones. El Ministerio de Salud ha recomendado que no haya ni entrada ni salida. En esos casos, nosotros los trasladamos a Huampaní y ahí están haciendo la cuarentena de 14 días aquí en Lima, ¿no? Ayer hemos recibido un grupo ya en Huampaní para iniciar su proceso de cuarentena. Los teníamos en un albergue temporal de más o menos 400 personas. Y entonces lo que estamos tratando de hacer es ayudar y facilitar las condiciones para un traslado ordenado que justamente evite las aglomeraciones, porque es en la aglomeración donde la gente más se contagia. Ahora Pilar Macetti, justamente, que es la presidenta del Comando de Operaciones del COVID-19, ha declarado, indignada ella, que el martillazo, el tercer martillazo no ha funcionado. Esta estrategia no funcionó. ¿A qué usted asume esto? Capital. ¿A qué usted, por qué piensa que no ha funcionado este martillazo? A ver, como servidores públicos y trabajando en el gobierno, nosotros tenemos la responsabilidad de definir la política, ¿no? Nosotros damos la normativa, las orientaciones, pero claramente es la sociedad quien tiene que ayudarnos a cumplir esa normativa, esas orientaciones. O sea, si tú dices, guarda 1 metro de distancia, y vas a un mercado y todo el mundo está aglomerado, ¿qué es? Ministra. ¿Es que tienes que ponerle a un policía a cada persona para que cumpla la norma? A ver, pero ministra, eso ya lo sabíamos y lo sabemos desde siempre. El 70% de los peruanos vive sumergido en la informalidad. Si nunca en su vida respetó, digamos, una luz roja, o no respetó un semáforo, no respetó la cola, pagaba para la cola, miccionaba en la calle, tiraba basura en la calle, ¿usted cree, en verdad el gobierno pensaba que iban a respetar estas normativas de la distancia social? ¿En verdad pensaba? A ver, ¿En verdad? ¿Y tú realmente crees que tenemos
que poner un policía para cada persona o encerrar a todas las personas en la casa. Por supuesto que no. A ver, en este momento, en estas circunstancias, lo que tenemos que lograr todos, o sea, aquí es un esfuerzo colectivo de todo el mundo, es hacer un cambio de conducta. Y yo sí creo que es posible hacerlo. O sea, a ver, pero hay que agradecer, procesos de cambio social, yo he visto procesos de cambio social que han sido muy interesantes. Sí. Y lo he visto en mi propio sector. Hasta hace un año, ¿no es cierto? Hasta hace un año, efectivamente, todo el mundo usaba cañitas y bolsas de plástico de todos lados y las tiraba y no sé qué. Y la gente empezó un cambio. Claro. Y hemos tenido otros ejemplos también, como el cinturón de seguridad en su momento. Fue una combinación de información con multa. Yo sí creo que el 90% de peruanos ha asumido ese rol de responsabilidad, pero hay un sector que no lo va a hacer. Entonces, justamente en ese sector es donde el gobierno tiene que trabajar, que debe ser el 5% o tal vez el 10% de peruanos, que son los que vemos que se trepan al mercado mayorista, Santa Anita, donde además no hubo presencia policial ni militar, y a pesar que estamos en toque de queda, que se aglomeran en los mercados como La Parada, que no es el 90% de peruanos, es el 5 o 10%, y son en puntos específicos donde el gobierno debería justamente de trabajar, pero donde vemos, prendes el televisor y lo primero que miras es, oye, ¿dónde está la policía? Oye, ¿dónde están los militares allí? Por supuesto. Mira, yo ahí discrepo, porque sí, los mercados son un punto súper importante y por eso estamos haciendo un esfuerzo enorme. Claro. Pero yo vengo ahorita vengo de Huampaní, ¿no? He caminado, he recorrido toda la carretera, justamente viendo a la gente que observaba, ¿no? La gente en los paraderos. O sea, en un paradero común y corriente, todos aglomerados, que tenemos que poner un policía para que la gente se separe a un metro de distancia. Entonces, justamente ahí es que tenemos que incidir. O sea, sí, puede ser que los peruanos seamos informales, puede ser que sí, pero ¿sabes qué? Yo todavía confío en mi Perú y en mi gente. Y sé que tenemos que lograr hacer ese cambio. O sea, estamos hablando de vidas humanas. Por supuesto. Y sé que se puede hacer. Mira, hay sociedades en el Perú que cuando enfrentaron el tema del dengue, ¿ya?, en algunas regiones hicieron un esfuerzo enorme. Sus autoridades, pero sobre todo sus organizaciones vecinales, sus organizaciones comunitarias. ¿Y qué lograron? Que cada familia sea responsable y maneje sus medidas de prevención del dengue. ¿Y con eso qué hicieron? Bajaron el dengue, la incidencia del dengue. No tuvimos que poner un policía en cada casa, ni tuvimos que poner un policía o un militar en cada cuadra. Pero nadie le está pidiendo eso, ministra. Nadie está diciendo que ponga un policía en cada casa. Lo que estamos diciendo es que si ya hay puntos registrados, puntos específicos, donde ya, obviamente, si la prensa ya sabe cuáles son los puntos específicos, ustedes también lo saben, ahí es donde deberían de incidir, justamente donde debería haber mayor seguridad. No recién ahora, porque o sea, cuando empezó la pandemia, aquí, cuando empezamos la cuarentena, todos los canales, absolutamente todos, nosotros aquí desde Capital también, dijimos, los primeros puntos van a ser los mercados. Estamos en el día 52 y recién desde hace una semana estamos viendo que se están tomando... Perdóneme para terminar. Pero perdóneme, déjeme terminar. En el mercado, por ejemplo, o sea, me refiero a medidas duras y fuertes, ¿no? Por ejemplo, en otros países lo que hacían era cercaban el mercado, ponían 2 entradas y ponían personas para tomarles la temperatura, no permitían ingresar con los guantes, sin las mascarillas. No estoy diciendo que no lo hayan hecho, pero tal vez se pudo hacer algo más radical, tal vez en el tema de los mercados donde sabíamos que están los focos infecciosos. No digo que no se haya trabajado, pero tal vez se pudo haber hecho algo más. Mira, eso me refiero. Siempre tenemos oportunidades de mejora. Sí, a eso me refiero. Pero yo también he caminado a algunos mercados y, por ejemplo, he visto alcaldes sumamente comprometidos con este tema que han organizado a su gente. Y es más, o sea, ni siquiera era un tema de plata, era un tema de organización y de planificación. El alcalde con su equipo había definido que la gente entraba por una puerta y salía por otra, para no tener gente que entraba y regresaba por el mismo lugar. Habían definido además ciertas medidas de seguridad en la puerta del mercado y también con los propios comerciantes. Entonces, mucho tiene esto que ver con el tema de la gestión. A veces nosotros decimos, ¿no?, oye, es que no tengo plata y no puedo hacerlo.
Hay cosas que Ministra. requieren recursos, Ujú. pero hay cosas que son gestión. Pero sobre todo aquí es la persona. Yo he visto hace unos días en algunos noticieros también unas cosas sumamente interesantes que los propios comerciantes están habilitando. A ver. Mira, por ejemplo, ¿no? Vi un mercado en el cual el comerciante había puesto en los palos de su toldo una pita Ujú. para que la gente no se acercara a más de 1 metro de distancia. Claro. Hemos visto también, Lo de Pasco, creo que ha sido, lo de Pasco que es aplaudible, ¿no? por supuesto, Que han y puesto así, unos plásticos justamente para mantener una así es, distancia. con su ventanita además. Sí, me parece maravilloso, que eso Otros que han puesto como toboganes, ¿no? claro, deberíamos Entonces tengo un incluso de, tobogán para pasarte las cosas y otro para que tú me pases el dinero. así es. O sea, ahora es cuando tenemos que lograr la mayor innovación y creatividad. Ujú, Y creo que hay gente que lo está haciendo. ujú, Y entonces, esto tiene que ser una combinación entre Ujú. la medida normativa, entre el tema de los incentivos, por Ajá. ejemplo, ¿qué puede hacer un municipio? Puede tener incentivos para la formalización en los mercados. Es más, nosotros estamos trabajando junto al Ministerio de la Producción y al Ministerio de Agricultura Ajá. en Al- el mercado, Ujú, que tiene que incluir, por ejemplo, el manejo de esos residuos. ujú, O sea, no podemos permitir que los mercados sigan operando sin un manejo de sus residuos orgánicos, por ejemplo, ujú. o sus residuos que pueden ser valorizados, tanto los orgánicos y los inorgánicos. Entonces, ese tipo de cambios de conducta son los que tenemos que dar, Ujú. y estamos trabajando en ellos. Ujú. Pero lo que... ¿Qué mercado fue ese? Ayer, ¿En qué mercado fue? a ver, yo he visto el esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, en el mercado del Lince. Mercado del ¿No? Lince. ¿Ahí qué En hubo? el mercado del Lince hay un trabajo que se hizo para organizar la entrada y la salida. Ah, sí, eso sí Entonces, se han la dado en gente- algunos mercados. La gente entra por un lugar, ¿no? Ujú, Y sale. Y es más, se controla el aforo. O sea, si uno va hoy día a un supermercado, ujú. tú vas a cualquier Wong, Metro, Te toman la Anda, temperatura. cualquiera, te toma la temperatura, pero Claro. además tú tienes una cantidad de aforo determinada. Claro, En la puerta tienes a alguien que te pone alcohol en las manos así es. y entra una determinada cantidad de gente. En los mercados no. Exacto. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Claro, es lo O que sea, venimos ¿por pidiendo qué? nosotros desde hace Así tiempo. es. Algo, Y lo ahí, estamos hablando con los alcaldes, por ejemplo. hay porque más medidas más fuertes. La mayoría de mercados en el país es controlado por las Ujú. autoridades locales. Ministra, una consulta. Ustedes la mayor cantidad de justamente problemas en los mercados están en San Juan del Lurigancho. Y la gente, queremos saber si ustedes han podido tener comunicación con el alcalde de San Juan del Lurigancho, porque por lo menos los vecinos dicen que no saben absolutamente nada de él. Y no lo digo ahora, todos los días nos llaman de San Juan del Lurigancho y dicen que no saben absolutamente nada del alcalde. Tal vez con ustedes sí está trabajando, no lo sé. Bueno, yo personalmente no me he comunicado con él, pero sí sé que se está trabajando no Sí. solo con San Juan de Lurigancho, Sí. sino con varios distritos, con el Ministerio de la Producción Mm. y el Ministerio de Agricultura, que son los que están liderando Claro. este tema del rediseño Sí. de los mercados. Si lo ven el que tema nos de los avisen. mercados itinerantes. Si lo ven que el tema de los mercados itinerantes me parece un golazo. Me parece muy, digamos, muy acertado el tema de los mercados, porque van a descongestionar, por supuesto, el tema de las aglomeraciones en los mercados y además que van a evitar que la gente salga de sus casas y digamos, estén tomando micros y toda esta Y aglomeración la en las otra calles. cosa ¿no? que creo que también tenemos que incentivar, que hoy día ya existe, ya hace Las 3 meses bodegas. atrás no teníamos, Las el bodegas. tema de la compra local en tu bodega del barrio, Así y el es. delivery. O Ex- sea, hoy día tú tienes delivery de todo lo que te puedas imaginar. Yo recuerdo que hace 3 meses, digamos, era muy difícil que tú pudieras encontrar tanta oferta de delivery Ujú. para frutas y verduras. Ujú. O sea, salvo los supermercados, tú no tenías casi oferta de frutas y verduras. Es más, yo compraba normalmente en el mercado orgánico de la agroferia campesina que estaba en la Avenida Brasil, Ujú. en Magdalena, Ujú. ¿ya? Y iba personalmente, porque no había delivery. Hoy día tienen delivery. Ajá. Entonces, esta Ahora- situación ha hecho que también los productores asociados puedan generar nuevas formas Claro que sí. de vender sus productos. Ministra, una de las cosas que así nosotros nos preocupa muchísimo
es que, ¿cuándo fue la primera prueba rápida que se hizo en San Martín de Porres? Hace 2 semanas, me parece. Por ejemplo, estábamos hablando con algunos representantes del mercado de Santa Anita y nos dijeron que solamente fueron con 100 pruebas rápidas, cuando eran más de 5.000 vendedores. Y ellos ya tenían registrados, por lo menos, ya tenían algunos fallecidos por el tema, aparentemente por el tema del coronavirus, y que ellos denunciaban que no sabían quién tenía coronavirus de los comerciantes y quién no. 5.000 vendedores, y que, por ejemplo, el mercado de Santa Anita van diariamente más de 20.000 personas. Entonces, ahí la pregunta es, entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Por ejemplo, ¿cómo pueden ir con 100 pruebas rápidas? Pues, ¿no? O sea, si son 5.000... eso no es cierto. Primero que eso no es cierto. Entonces, ¿mienten los representantes de Santa Anita? En el reporte que yo he recibido sobre las intervenciones en los mercados, en ninguno de ellos se ha hecho con menos de 1.000 pruebas rápidas. 100. Por lo menos la información que yo he recibido, no, menos de 1.000 pruebas rápidas no se han aplicado. Menos de 1.000. ¿Ya? Entonces, y la otra cosa que tenemos que entender, fíjense, uno no le puede estar aplicando prueba rápida a todo el país. No, pero sí en los mercados, pues, a eso me refiero. Es que, a ver, tenemos que entender, porque este es el cambio de conducta que justamente tenemos que lograr. Sí, pero, ministra, escúchame, por favor, es que lo que sucede es que quiero contestar la pregunta. Es que no saben si son asintomáticos o no. Tenemos que actuar como si nosotros estuviéramos contagiados. Así tenemos que actuar. Tú, yo, el que vende en el mercado y el que compra en el mercado. Todos nosotros tenemos que actuar como si tuviéramos el virus. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si yo actúo como si tuviera el virus, ¿ya? O como si tú lo tuvieras, tengo que guardar por lo menos 1 metro de distancia. Tengo que además usar bien puesta mi mascarilla. Tengo que todo lo que yo compre en el mercado, tengo que llegar a mi casa y tener la posibilidad de lavarlo aunque sea con agua y jabón. Entonces, tengo que actuar, eso es lo que tenemos que entender, ese es el gran cambio. Tenemos que actuar como si estuviéramos contagiados y como el que si tenemos al frente estuviera contagiado. Entonces, independientemente de si apruebas 100, si pones 100 pruebas rápidas o 1.000 pruebas rápidas o 5.000 pruebas rápidas, la conducta nuestra tiene que ser como si el que tenemos al frente estuviera contagiado. Totalmente de acuerdo. Y entonces con eso, no importa si tiene la prueba rápida o no la tiene, porque no le puedes aplicar a todas las personas con las que te cruzas en la calle prueba rápida. Pero sí por lo menos los que presentan síntomas, pues a eso es lo que me refiero. Exacto, los que presentan, pero la mayoría... Y hay asintomáticos, imagínense. El 75-85% son asintomáticos. Tú podrías tener hoy día COVID, y no lo sabes. Ya me hice mi prueba, a menos que la prueba que me he hecho no sirva. Si te has hecho la prueba hace una semana, te podrías haber contagiado ayer. Así es. Y no te puedes hacer la prueba todos los días, ¿no es cierto? Porque eso no es razonable. Pero sí es necesario, por lo menos, estas personas que atienden por lo menos a 50 personas diarias cada uno, que se hagan unas pruebas, ¿no? Ahí es donde... mejor es actuar como si tuvieran el virus. De todas maneras. Entonces, si actúas como si tuvieras el virus, ¿qué haces? No te acercas, ministra, ¿no es cierto? Guardas tu distancia. Por supuesto. Tú te lavas las manos, si vas a despachar, tú tomas las medidas de seguridad y utilizas bien puesta tu mascarilla. O sea, ese tipo de conducta es el que tenemos que tener, como si todos estuviéramos infectados. Claro que sí. Ministra, solo tengo 1 minuto antes de irme al corte. Ministra, ¿cómo van a hacer el tema de la reactivación o, por ejemplo, los servicios de reciclaje en los próximos meses? Que además ellos son los que más están, digamos, también expuestos porque tienen que recoger en medio de la basura guantes, mascarillas que hayan sido utilizadas. Es el tema también. Tenemos que cambiar por completo nuestra idea del reciclaje. Yo no quiero recicladores que abran las bolsas de basura en la calle. Ese no es el reciclaje que necesitamos tener. Y además que algunos están lavando las mascarillas que las recogen, algunos las lavan y las vuelven a vender. Hemos recibido denuncia de eso. Bueno, justamente por eso. Eso no es el tipo de reciclaje que queremos. Lo que queremos es, hoy día, por ejemplo, hemos despertado al mundo virtual. Hoy día, como lo decía hace un rato, podemos comprar verduras, frutas, pato, envasado al vacío, que antes no se podía comprar en un delivery, hoy día lo puedes hacer. Entonces, ¿por qué no podemos pensar en que el reciclaje se organice de otra manera?
Así como tú tienes una app para llamar a un taxi, puedes tener tu app para llamar a tu reciclador. Y entonces va y te recoge todo el vidrio, todo el cartón, todo el papel, todas las cosas que puedes valorizar, e inclusive la separación de los residuos desde la casa, claro, en orgánicos y el resto. Y romper las mascarillas, ¿no? Partirlas en dos, en tres, las mascarillas y los guantes partirlos, ¿no? Para que no los vuelvan a reutilizar. Por ejemplo, es una práctica correcta que tenemos también que difundir a través de los medios y nosotros mismos, ¿no? Una mascarilla que se desecha, efectivamente, tiene que ser cortada para que no pueda ser reutilizada. Así es. Ministra, muchísimas gracias por atendernos. Hemos estado entonces con Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente. Ministra, tiene 30 segundos para dedicarse y dirigirse al público. Bueno, creo que este es un momento sumamente importante para todos nosotros, porque cada uno de nosotros tiene la posibilidad de decidir cómo quiere vivir. Quiere vivir en una sociedad donde asuma la responsabilidad de cuidarse, de ser más solidario, de pensar en los demás, o queremos seguir siendo más individualistas, más consumistas, sin preocuparnos en el resto de las personas. Creo que después de esta pandemia no podemos ser los mismos y tenemos realmente que entender que el cambio tiene que llegar. Y sobre todo en este momento, sigamos quedándonos en casa. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, ministra. Muy buenos días. Hemos estado entonces con Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente. Vámonos al corte, la ha dejado clarito. Y nosotros hemos hecho las preguntas que teníamos que hacer, porque de verdad, si bien es cierto, el 90% de peruanos estamos cumpliendo con nuestra función, con quedarnos en casa, hay cierto sector que todavía no aprende y lamentablemente ese sector todavía son cientos de personas y que pueden continuar diseminando el virus. Vámonos al corte.